Buenas tardes, mi nombre es Jason Alcántara. Hoy les vamos a hablar un poco de lo que es el pasado simple de los verbos regulares en inglés. Pero antes de empezar con algunas de las reglas, tenemos que saber para qué sirve, para qué se usa el pasado simple en inglés. El pasado simple en inglés es utilizado para describir acciones, estados o ideas que ya se completaron en el pasado. Eh, Como ya le había dicho, el pasado simple en inglés para poder ser formado tiene que seguir algunas reglas. Estas reglas, por ejemplo, para formar el pasado simple, regularmente se le agrega solamente la ed al final del verbo regular. Por ejemplo, she watched a movie last night. Como podemos ver, el verbo watch es un verbo regular y simplemente le van a agregar la ed. Otro ejemplo u otra regla es cuando el verbo finaliza con ya no es necesario agregarle la e porque ya la tiene y solamente se le va a agregar la d. Por ejemplo, en el verbo escape, como ya vemos, ya contiene la e, solamente se le agregó la d. De igual forma pasa con el famoso verbo like, ya contiene la e, simplemente le van a agregar la d. Por aquí tenemos otro ejemplo utilizando like en pasado. I like the fish that you cooked last night. Otra de las reglas es si el verbo finaliza en y, pero antes de esa y el verbo contiene una consonante, le van a eliminar la y le van a agregar ied. Eso fue un pequeño error ahí, no es ies, sino ied. La ed es que indica que el verbo está en pasado. Pero si el verbo finaliza en y antes de esa y tiene una vocal, simplemente se le va a agregar la ed. Por ejemplo, en el verbo try, como vemos, finaliza en y, pero antes de esa y contiene una r. Se le va a agregar la i, se le va a eliminar la y le van a agregar ied. Un ejemplo es I studied English as a major. El verbo play, como vemos, finaliza en y, pero antes de esa y tenemos una vocal. Y la regla dice que si finaliza en y, pero tiene una vocal antes, simplemente van a agregarle ed. Tenemos un ejemplo. I played tennis with my friend last night. Hay otra regla que no está plasmada aquí que dice que cuando un verbo finaliza, o más bien cuando un verbo tiene al finalizar consonante, vocal y consonante, el verbo y la sílaba tónica está en el último lugar, se le va a duplicar la última consonante y le van a agregar ed. Bueno, eso es parte de lo que es los verbos irregulares. Para un próximo video tendremos más ejemplos con los verbos irregulares. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Tengan feliz resto del día.